Bienvenidos a Voces que Marcan, el espacio donde las conversaciones se transforman en inspiración. Conduce César Larrondo. Acompáñanos en un viaje por las historias que dejan huellas. ¡Comencemos! Hola, soy César Larrondo y esto es Voces que Marcan, donde cada palabra deja una huella. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y TikTok. Esas son nuestras redes sociales. También nuestros canales Ancla. Tenemos Spotify y YouTube. Ahí tienes que suscribirte, darle like a los videos, comentarlos y hacer todo lo posible para que nuestra comunidad siga creciendo. También tenemos WhatsApp. Nuestro número es el +569 6704 8759. +569 6704 8759. Escríbenos. Nuestro invitado del día de hoy ha dedicado gran parte de su vida al servicio público. Abogado y político de la región de Valparaíso, alcanzó la segunda gran mayoría en las últimas elecciones municipales. Pero más allá de los cargos y su carrera profesional, queremos conocerlo a él como persona, su lado B, su lado humano, saber cómo piensa este porteño de corazón. Prepárate para una conversación cercana, honesta y llena de aprendizajes. Esto es Voces que Marcan. Muy bien, ya estamos nuevamente acá en Voces que Marcan, un capítulo más de Voces que Marcan donde cada palabra deja huella. Hoy día tenemos un invitado de lujo, él es abogado, asesor de empresas, tiene un magíster en Derecho Privado y un diplomado en Gobiernos Corporativos. Le gusta ir a apoyar al estadio al equipo de sus amores y colabora activamente con la primera compañía de bomberos de Valparaíso. En las últimas elecciones sacó segundo lugar en las elecciones de, en este caso, alcalde. Saludamos con un tremendo aplauso a Rafael González Cabo. ¿Cómo está, Rafael? Muchas gracias, muy amable por la invitación, también súper agradecido por esa presentación, en el sentido de que se me ha descrito en diversas actividades y fundamentalmente en lo que se me ha hecho conocido durante el último tiempo, que es la participación en el proceso electoral por la alcaldía de Valparaíso en el mes de octubre del año pasado. Lamentablemente no pudimos ganar la elección, pero sí obtuvimos un resultado bastante satisfactorio, en el sentido que sacamos un segundo lugar, casi 36.000 votos, y eso es algo que permite mirarlo con esperanza el resultado, porque había muchos candidatos, muchos del sector nuestro, y todos estamos conscientes de que cuando hay dispersión de votos, quizás se hace mucho más difícil poder obtener el premio mayor, pero estuvimos cerca de conseguirlo y pudimos generar una buena mística. Pero aquí estamos listos y dispuestos para conversar de Valparaíso y de todo lo que usted estime. Rafael, mira, tenemos un día lluvioso en Valparaíso, para todos los amigos que nos están viendo y escuchando, tenemos un día lluvioso en Valparaíso y además un día muy importante, además porque nos dieron recién la noticia del Papa, del nuevo Papa. ¿Qué te parece a ti al tiro como para ingresar al tema? León XIV. León XIV, efectivamente, una noticia súper alegre. Los que somos católicos, los que somos cristianos de fe y de que practicamos la fe católica en forma permanente, es una noticia que nos llena de gozo. La Iglesia Católica hace pocos días lamentablemente sufrió la pérdida del Papa Francisco, pero con toda la rigurosidad de los procedimientos canónicos. Yo también soy abogado canonista y me dedico también a esos temas. Es un motivo también de alegría, porque Dios se ha acordado de nosotros y nos ha dado en muy poco tiempo un Papa, y un Papa que también estuvo en Chile, estuvo en Concepción, efectivamente, de los agustinianos. Valparaíso también tiene mucha historia, un convento o varios conventos de los agustinianos. Uno de los más conocidos es donde actualmente está la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Por algo el ascensor que está al lado se llama de San Agustín, exactamente, por lo mismo, por la misma razón. Entonces esa orden tiene mucha vinculación con nuestra ciudad de Valparaíso, y queremos que ojalá le vaya muy bien al Papa. Estábamos en una situación también de momentos difíciles dentro de la Iglesia Católica. Han habido muchas situaciones que se requieren una reparación, que se requieren una corrección de la forma en que se han enfrentado hasta ahora, y eso el Papa, a lo mejor con nueva fuerza, con nuevos bríos, va a poder desarrollarlo, esperemos que exitosamente. Sí,
Oye, Rafael, hablábamos en la presentación tuya del equipo de tus amores. Para todas las personas que lo están viendo, ¿cuál es el equipo de tus amores? Bueno, Santiago Wanderers, si hay algo que yo me he hecho conocido en Valparaíso es precisamente por Santiago Wanderers. Yo desde que tengo uso de razón, que soy wanderino, mi padre tiene más de 60 años de socio, yo llegué a cumplir 30, porque después, bueno, eso lo podemos conversar en otro capítulo que es muy largo. Ya no tengo la calidad de socio, pero sí he desarrollado muchas actividades al interior del club. Llegué a ser el presidente de la institución entre el año 2018 y el año 2021, agosto de 2021, y pasaron de todo, como todo club deportivo. Por supuesto. Hay momentos felices y momentos ingratos, quizás hay muchos más momentos ingratos que felices, pero sí puedo decir de que en el caso mío pudimos ver las dos caras de la moneda y fuimos campeones del ascenso en el año 2019, que es quizás el momento más emotivo, porque logramos algo bastante épico, claro, porque fue con posterioridad al 18 de octubre, el campeonato se detuvo, a la Católica se le reconocía la calidad de campeón, y a nosotros no se nos reconocía la calidad de campeón a pesar de que estaban en las mismas circunstancias, salvo que Primera División había completado el 70% del campeonato y nosotros teníamos el 90% del campeonato. O sea, era mucho más justo que a nosotros. Era más justo que fuera por acá. Claro, entonces ahí yo me gané la enemistad de todos los clubes, porque yo tuve que sacar la voz, porque era la voz de Wander en ese minuto, y me gané la enemistad de todo porque les doblé el destino. Ellos no querían que nosotros ascendiéramos y nosotros hicimos todo lo posible, todo lo humanamente posible para que Wander ascendiera y se logró ese objetivo, y por eso fue realmente emotivo y emocionante poder disfrutar ese ascenso en calidad de campeón. Sí, qué increíble cómo van pasando las cosas y cómo se van dando en general. Oye, Rafael, ¿cómo te involucraste tú con el servicio público? Cuéntanos un poquitito. Bueno, el servicio público tiene muchas facetas, muchas dimensiones, y quizás la primera aproximación tiene relación con mis estudios de Derecho en la Universidad de Valparaíso. La Escuela de Derecho es generalmente un lugar donde confluyen no solamente los estudios, sino que también muchas opiniones en materias políticas, incluso en materias filosóficas, religiosas. Claro. Y de ahí uno se empieza a adentrar en el debate público, empieza a decir: estas cosas se tienen que hacer de esta forma y no de esta forma. Y yo a partir de ese minuto empiezo a tomar también un rol mucho más protagónico en lo que creo debe ser la forma de enfrentar los problemas o una de las formas de enfrentar los problemas, que es la participación en la sociedad civil. Por eso cuando en tu presentación decías de que muy vinculado a un club deportivo, Santiago Wanderers, claro, eso es una representación a través de la sociedad civil, porque es un grupo intermedio en el área deportiva. Exacto. También estaba en la corporación de los amigos de los bomberos, la primera compañía de bomberos, la Bomba Americana, porque también desarrolla una labor dentro de ese directorio de una corporación, porque ellos ejercen un voluntariado muy importante. Ejerce una labor dentro del Tribunal Eclesiástico de Valparaíso, que también ejercen una labor importante como diócesis de Valparaíso en las materias que yo desarrollo. También participaba, porque hasta la semana pasada yo era parte del directorio de la Corporación La Matriz, que también ejerce un rol activo en el barrio Puerto de nuestra ciudad. Y también ejerzo funciones de administración en la Fundación Mena, que tiene una actividad permanente en el Cerro Florida, antiguamente el Hospital Mena, que era tan característico de nuestra ciudad, pero que hoy día tiene un jardín infantil y administra un jardín infantil a través de esa fundación y una serie de cosas más. También soy, y en eso también muy amigo de Carabineros de Chile, y existe un grupo de civiles que también participa en ejercer labores de ayuda a Carabineros, porque no solamente los Carabineros... Por supuesto, y también de la Armada, ¿no es cierto? ¿Entiendo? Y también de la Armada, porque mi papá es funcionario en retiro de la Fuerza Armada y tiene muchos amigos, participa en muchas instituciones de la sociedad civil, y yo he participado como abogado de esas instituciones, en la Sociedad Arturo Prat, en el Club de Suboficial Mayor, la Federación Gremial de Personas en Retiro, en el Círculo de Abastecimiento, en que también por servicios prestados como abogado me terminaron nombrando socio honorario. Entonces son muchas instituciones de la sociedad civil en que uno va desarrollando, va ayudando a la solución de sus problemáticas que tienen sus integrantes, y ahí por tanto ejerce una actividad de servicio público. Pero entonces, Rafael, podríamos deducir que tu carrera de Derecho, tu carrera de abogado, ¿cierto?, ha complementado mucho tu servicio público, porque en definitiva ese servicio no es solamente por tu carrera, sino que también, seguro, por esa vocación. Tú tienes una vocación muy encendida con respecto al servicio público y cómo ayudar, en este caso, a las distintas instituciones de Valparaíso, ¿correcto? Por supuesto, eso es correcto, y sí o sí el estudiar Derecho es una herramienta muy importante para poder fortalecer esa ayuda en la sociedad civil. Si al final uno
cuando se hace abogado, no lo hace precisamente para desarrollar un servicio dentro del ámbito de la comunidad. Lo hace porque quiere solucionar problemas de relevancia jurídica a través de, como abogado. Y el bichito para poder estar en el servicio público lo tengo desde mucho antes. Incluso yo también tengo una vida activa en parroquias. Yo también soy playanchino, pero vivo muy cerca de la parroquia del Cerro Toro, la parroquia Puerto Claro, efectivamente. Y yo desde ahí participo desde los 10 años. Entonces, en actividades de acólito, en actividades de cruzado eucarístico. Grupo de jóvenes, grupo de jóvenes, efectivamente. Claro. Y de hecho hubo una época que yo llegaba a tocar las campanas en la iglesia. Y eso también va significando tener una buena vinculación con la comunidad del Cerro Toro que rodea a una parroquia, porque generalmente hay mucha gente. Entonces, ese bichito que se empieza a inculcar desde muy chico, yo también lo quise desarrollar o perfeccionar a través de la vocación de la abogacía, y dentro de la abogacía yo también me he ido también especializando en algunas materias, porque también participo del Colegio de Abogados, soy el tesorero del Colegio de Abogados, y dentro del Colegio de Abogados nosotros tenemos como objetivo promover la conducta ética profesional, algo súper específico y que está específicamente relacionado a los grandes cuestionamientos que se efectúan sobre la profesión de abogado, porque hay muchos abogados que desarrollan muy mal la profesión, no atienden a sus clientes. Pero eso es como en todo orden de cosas, o sea, en definitiva pasa con los médicos, pasa con los alcaldes, pasa con los abogados, pasa con todos los órdenes de cosas, porque en realidad las personas no somos todos iguales y algunos cometen errores intencionales, otros voluntarios, no sé, pero obviamente se van marcando desde ese punto. Y nosotros dentro del colegio queremos ir perfeccionando aquellos y promovemos primero que se colegien los abogados para que queden sujetos a un control ético profesional y si se equivocan puedan, por ejemplo, ser sancionados. Y eso es lo que nosotros vamos promoviendo. Yo he hecho muchas charlas en las universidades a alumnos de primero o quinto año para que ya vayan pensando de que al momento de jurar como abogado tienen que colegiarse para someterse a este control ético de la profesión. Que en realidad hace bien en general. Oye, la vida está llena de desafíos. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que te ha tocado vivir en tu carrera profesional, en tu amplia carrera profesional, con todo lo que nos conversaba recién? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos o el mayor desafío que tú has tenido? Bueno, eso es una pregunta súper compleja y yo lo venía analizando, o esto lo he analizado muchas veces. Dependiendo de la etapa de la vida en que uno se encuentra, va asumiendo desafíos. Yo me acuerdo que yo estudiaba en un colegio cerca de mi casa. Y era un gran desafío llegar a estudiar en el Seminario San Rafael. Yo egresé del Seminario San Rafael y me acuerdo que para poder llegar a estudiar en ese colegio había que hacer un examen especial y todo el mundo me decía, no, si ese colegio es muy estricto, que aquí... Es difícil ingresar. Y difícil ingresar y permanecer, porque era súper difícil. Entonces yo me acuerdo que era para mí súper... tenía temor de lo que podía ocurrir, temor en el sentido de respeto. Y me acuerdo que ese era un desafío importante. Y lo... asumí y lo superé, en el sentido de que llegué al colegio y ganaste. Eso fue por un lado. Después, cuando uno quise entrar a estudiar Derecho, también me decían, el cambio del colegio a la universidad es algo completamente distinto. Ya no te van a sacar los 7, ya no vas a tener 6, vaya a pasar casi todo con 4. Y va a doler más, te decían. Efectivamente. Entonces llego a la universidad, la primera nota un 6, y fue algo bastante emotivo porque dije, bueno, ya superé este primer escollo y terminé egresando justo a los años de la carrera. La carrera dura 5 años, egresé a los 5 años y terminé siendo abogado a los 23 años, que era prácticamente el mínimo necesario, y eso yo también lo asumí como un desafío importante y lo superé. Pero después vienen 2 hitos mucho más relevantes, que es uno, cuando asumo como presidente de Wanderers, porque Wanderers, querámoslo o no, es una institución extremadamente representativa, con mucha exposición mediática y que de una u otra forma, y esto lo dicen todos los periodistas del mundo local, que nos dicen, después del alcalde de Valparaíso, la figura más potente mediáticamente es el presidente de Wanderers, y como se ocurriera a nivel nacional, el presidente Colo-Colo, después del presidente de la República, es el mediáticamente más relevante, no en cuanto a importancia de sus decisiones. Se entiende. Entonces, yo en ese minuto, yo asumí esa calidad y efectivamente fue así, a tal punto de que asumo como presidente y se me vino una cantidad de presión gigantesca y fue un momento importante, relevante, un hito desafiante que lo estuve dispuesto a asumir y que yo creo que lo hice adecuadamente
efectivamente, a pesar de que en la última etapa de mi gestión como presidente, sí tuvo momentos extremadamente difíciles, a tal punto que fueron a colocar una bomba en mi casa, y eso también generó un momento familiar muy, muy complejo. Pero después de eso, después de la situación de Wander, viene la aventura electoral, porque yo políticamente siempre he tenido una opinión política, pero nunca me había presentado a una elección popular, nunca me había presentado como candidato a algo. Claro. Entonces asumo ese desafío de ser candidato a la alcaldía por Valparaíso, que esa era algo bastante difícil, y que yo era conocido por otro mundo, no por la política contingente, y estuve dispuesto a hacerlo, lo hice, no logré el objetivo final, que era ganar la alcaldía, ojalá lo hubiera hecho porque tenía en mente hacer un montón de cosas, pero sí obtuve un resultado bastante satisfactorio, que bueno, uno lo analiza después. Yo en el momento estaba bien apenado porque no había logrado el objetivo final de ganar, pero sí convencer a 36.000 personas en un escenario de dispersión de votos que era real, yo creo que fue un buen resultado, y por tanto creo que nos dejó en una posición expectante para las cosas que puedan venir más adelante. De tal manera que así, en ese pequeño relato que te he dado, hay muchos hitos que durante mi vida que me han significado asumir un desafío importante, y que yo creo que los resultados que se han ido dando sobre esos desafíos que uno asume han sido por lo menos positivos. Hay una pregunta que nace de inmediato. Ve si me la respondes, pero ¿te presentarías nuevamente como alcalde, en este caso al sillón porteño? O sea, es una pregunta difícil porque a mí me encantaría ser alcalde de la ciudad. Tengo tan clara la película de dónde hay que colocar los objetivos, claro, las prioridades, porque hay que tener carácter para tomar algunas decisiones, que hay veces en que uno tendría que quedar mal para poder solucionar los problemas que tiene la ciudad y que van a ser valoradas simplemente cuando pase el tiempo, y eso me gustaría hacerlo. Pero yo también estoy consciente de que en este minuto, o el escenario para poder presentarme nuevamente a alcalde, es muy difícil. Yo creo que estamos partiendo recién una nueva gestión, hay que darle tiempo a esta nueva gestión, ojalá le vaya bien, a pesar de que es completamente distinto a mi forma de pensar políticamente, pero creo que necesita tiempo y hay que darle la oportunidad que lo haga. Y después veremos si tenemos nosotros, o en mi caso, la posibilidad de poder alcanzar la alcaldía de la ciudad. Todo tiene su debido tiempo, su debido momento. Yo ahora estoy pensando en otra cosa, atendido los buenos resultados o los nuevos números, la posibilidad de ser parlamentario es una posibilidad cierta, lo vamos a concretar de aquí a agosto, ahí vamos a ver ya de forma certera si voy de candidato a diputado por Valparaíso, Viña del Mar y todo el Distrito 7, pero la posibilidad de ser alcalde por el momento no está dentro de los planes. Mira, perfecto. Pero sí me gustó mucho el tema del apoyo, porque siempre vemos, en la política se ve mucha pelea de un lado hacia el otro, pero creo yo que hay que construir entre todos juntos. Hay que, como decías tú, hay que dar tiempo, espacio para que desarrolle la alcaldía, en este caso Camila, pero obviamente, por otro lado, es importante estar alerta, pero sí estar presente, estar como te apoyo, como te ayudo. Por supuesto, si al final el objetivo es Valparaíso. Nosotros queremos que le vaya bien a Valparaíso, y si que le vaya bien a Valparaíso significa que la actual alcaldesa tiene que gozar de nuestro respaldo, lo va a hacer. Pero eso no significa que si no lo está haciendo bien, nosotros no nos podemos quedar callados. Claro, exactamente. Y siempre va a haber una crítica con el objetivo de solucionar las cosas para Valparaíso. Sin ir más lejos, hoy día yo hice una publicación por redes sociales señalando, porque ella, como diversas autoridades locales, dijeron que el Estado abandonó a Valparaíso con ocasión del incendio que ocurrió antes de ayer ahí en la zona de Bustamante, del barrio Puerto. Correcto. Y yo creo que ya basta de seguir lamentándose, si al final la realidad de Valparaíso es que efectivamente está abandonado, pero ¿cuál es el plan de acción? ¿En cuánto tiempo vamos a adoptar medidas para poderle cambiar la cara? No podemos seguir lamentándonos y dando el mismo discurso que la culpa la tiene el Estado, que la culpa la tienen los privados, que la culpa la tienen allá. Al final terminamos echando la culpa a todos. Porque en Santiago en general, Rafael, no nos escuchan mucho. No escuchan mucho las regiones. Entonces, ¿cuál es el plan de acción para hacer que nos escuchen? Exacto. Entonces, levantemos la voz en eso, pero no sigamos lamentando, porque el diagnóstico lo sabemos todos. Correcto. Entonces, pasemos de las palabras a los hechos. ¿Cómo defines tu compromiso con la comunidad, Rafael?
Bueno, mi compromiso con la comunidad es de un 100% para poder no solamente diagnosticar los problemas que tiene la comunidad, que son muy distintos. Valparaíso es algo extremadamente grande, para poder darle una solución eficaz. Hay muchos problemas que requieren tiempo de ejecución, muchos problemas que requieren también financiamiento y que hay que buscarlos. Nosotros venimos saliendo de una administración municipal en Valparaíso que pasó 8 años y que yo creo que no existe ningún cambio en positivo para la ciudad. Muy por el contrario, si uno analiza a propósito de los recursos que hablaba ayer o anteayer la alcaldesa, Valparaíso se caracterizó por ser una de las comunas que nunca participaba de los fondos del gobierno regional. Entonces, si no tienen recursos, ¿por qué no participaban de los proyectos del gobierno regional? Y participaban otras comunas de la zona interior, mucho más pequeñas, y se llevaban prácticamente, o se llevan prácticamente todos los recursos. Entonces, esa forma de gestionar hay que cambiarla en Valparaíso. En cambio, en Viña del Mar, no participan de gestiones, por ejemplo, en materia de seguridad, porque sus mismas estructuras dicen, tenemos los recursos suficientes para poder cumplir o satisfacer adecuadamente las necesidades en materia de seguridad. Pero Valparaíso no tiene esos recursos porque no tiene el casino, porque no tiene el Festival de Viña. Valparaíso tiene que hacer gestión para poder postular y Valparaíso no lo hacía o no lo estaba haciendo. O sea que la torta está mal repartida, pero no solamente porque no nos llega la plata, entre comillas, sino que obviamente porque nosotros no vamos a pedir ese dinero. Efectivamente, y ahí se requiere una buena dirección de gestión, de planificación, que son organismos internos de la municipalidad que tienen que decir, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que cuesta, vamos para allá al gobierno regional a pedir las lucas para esto, y eso no se hacía. Mira, sí, la verdad es que en realidad lo que buscamos justamente es eso, tratar de ir conociendo más las distintas perspectivas que se puedan presentar. Rafael, en realidad, ¿cómo crees tú, y volviendo quizás a la misma pregunta uno que tú comentabas, que influenció tu formación de abogado en tu rol de político y social? Mira, efectivamente la política, más bien el estudio de derecho tiene mucha influencia en materia de gestión pública o de política o de vida política. Yo me acuerdo que llegando a primer año de Derecho ya observábamos que existían distintas corrientes. Me acuerdo que en la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso habían hasta murales, unos de los partidos de derecha, otros de partidos de izquierda, de centro. Me acuerdo que también había uno de centro derecha liberal que yo nunca pude entender cuál era la centro derecha liberal desde un punto de vista de un partido concreto. Después supe que era una vertiente de Renovación Nacional. Entonces ahí era como bien confuso. Pero desde ese minuto es que uno ya comienza a ver dentro de las mallas o dentro del proceso de estudio de derecho que ya está influenciado o que ya se empieza a ver notar la mano en materia política. Y yo en esa oportunidad ya me metí empecé a participar en procesos de formación dentro de lo que era Foro Republicano o el movimiento antiguamente denominado el movimiento gremial, que está muy vinculado a los orígenes de la UDI. Y me empecé a meter en eso, que eran charlas de formación. Y ahí hacían a veces incursiones para ir en ayuda de algunos lugares a los famosos planes de invierno, trabajos de verano, y en eso la formación que significaba a través de esas vías. Pero es muy importante el trabajo que se realiza a nivel universitario. Yo me acuerdo también que me presenté una vez al centro de alumnos. ¿Del seminario de la universidad? No, de la universidad. ¿Ya? Y mis compañeros de curso, todos se pusieron de acuerdo para votar por el siguiente de la lista, porque yo era al mismo tiempo el delegado de curso. Entonces mi curso estaba más preocupado de que yo siguiera coordinando las pruebas o la agenda del curso que irme a meter al centro de alumnos. Pero eso no significaba que yo ayudara dentro del centro de alumnos y ayudara también, por ejemplo, a hacer los procesos electorales de la federación de estudiantes. Y me acuerdo que yo estando en cuarto y quinto año de Derecho se hizo todo un trabajo para que nuestro sector ganara la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso, algo bastante interesante en esa época. O sea, tus compañeros tenían miedo de perderte en el rol que tenías, pero obviamente igual podías apoyar el resto. Claro, que yo siempre he sido muy ejecutivo, me gusta solucionar problemas, y por ejemplo, el problema de los estudiantes de esa época, de mi curso, era que tener una agenda de calendarios para poder estudiar adecuadamente dentro de esa hoja de calendario, más eficiente para ellos, y yo en eso era súper práctico. Yo hacía la agenda y estaban todos felices con eso. Hoy día la gente, Rafael, está un poco decepcionada del mundo político, ¿cierto? ¿Cómo se puede reencantar a las personas que realmente, ponte tú, hay muchos jóvenes que sí quieren hacer las cosas bien y que sí piensan que obviamente entrando a la política se puede construir mejor? ¿Cómo podríamos hacer un llamado a esos jóvenes y cómo podríamos reencantar en general a la gente con la política? Sí, mira, tú dices algo que es muy cierto y que todas las encuestas, los índices de medición permiten decir de que los políticos en general
y las estructuras políticas están muy mal evaluadas. El Congreso Nacional es de los peores evaluados, los partidos políticos la misma razón en todas las encuestas, y por el contrario, las instituciones de la sociedad civil sí son las que están liderando las valoraciones, los bomberos, la PDI, Carabineros, y otras instituciones, las Fuerzas Armadas también están súper bien valoradas, y en eso tenemos que observar qué nos está diciendo la gente sobre eso. Y es precisamente, o por lo menos mi percepción, es que hay mucha forma de actuar de los políticos que terminan desencantando a la gente. Muchas promesas vacías, muchas frases huecas o vacías, que al final terminan ilusionando o diciendo o generando una falsa expectativa para poder tener una mejor calidad de vida. Y esa falta de correspondencia entre el lenguaje de los políticos y la realidad que tienen los chilenos en general y los porteños en particular en nuestra zona es lo que termina generando ese desencanto. Lo que tiene que haber, desde mi punto de vista, es que las personas que sí tienen efectivamente una vocación de servicio público, de querer solucionar problemas, no solamente se dediquen a la vida privada, porque con esa vocación claramente les va a ir muy bien en su vida privada, van a poder tener un muy buen pasar, sino que también pueden destinar el tiempo a las soluciones que nos afectan a la comunidad completa. Y eso yo creo que es muy interesante de poder motivar a esas personas a que se metan dentro de la vida pública, porque si se quedan los que realmente terminan generando la falsa expectativa, esto no va a cambiar nunca. Necesitamos que la gente buena, la gente con buenas intenciones y que no está maleada, se pueda destinar a esto. O sea, que esas personas pongan a disposición su talento, claro, ¿cierto? Y esto va más allá de la mirada política, porque hay mucha gente que es muy bien intencionada desde el punto de vista de la izquierda, del centro, de la derecha, y va más allá de esa opinión. Y yo soy súper respetuoso de la opinión política, podemos discrepar en muchas cosas, pero cuando hay una intención sincera de solucionar las cosas, bienvenido sea, porque podemos discrepar y a partir de esa diferencia de opinión podemos encontrar mejores soluciones. Sí, porque ¿qué es lo que se busca? Rafael, mira, te voy a invitar a una sección de nuestro programa que se llama Todo en una sola palabra. Así que vamos con la cortina y ya estamos de regreso. A continuación, en Voces que Marcan, Todo en una palabra. Ya estamos de regreso, tal como lo decía la cortina, todo en una sola palabra. Rafael, esto es difícil para muchos, fácil para otros. Vamos con una palabra, un concepto, a ver cómo nos va. ¿Qué representa para ti Valparaíso? Bueno, es historia, es una palabra. Es historia, y yo sinceramente creo que es una palabra que a lo mejor puede quedar poco para lo que representa la ciudad, porque efectivamente son prácticamente 500 años de recorrido y que dentro de esos 500 años han habido muchas cosas de diverso tipo de impacto. En esa historia están todos los efectos económicos que ha tenido el país a partir de la ciudad de Valparaíso. Valparaíso fue el puerto principal y tuvo el nombre de joya del Pacífico precisamente por el grado de actividad marítima y económica que había en la ciudad, y eso generó el nacimiento de muchas instituciones pioneras. Cuando hablo de Wanderers, la institución deportiva más antigua de Chile. Cuando hablamos de los bomberos, el cuerpo de bomberos nace en Valparaíso, el más antiguo de Chile. El canal de televisión más antiguo está en la ciudad de Valparaíso, en la primera radio, la primera bolsa, el diario de habla hispana más antiguo como es el Mercurio, y todo eso forma parte de nuestros antecedentes históricos, que por eso bien explicado el concepto de historia puede tener... O sea, historia, sería la palabra sería historia. ¿Con qué palabra calificarías tu vocación, Rafael? Bueno, ¿con qué palabra vincularía mi vocación? ¿Te cuesta una palabra? Sí, bueno, es servicio, porque al final estamos prestando toda una misión de desarrollar soluciones para las personas en diversos ámbitos. Fue en el ámbito deportivo, fue en el ámbito de la comunidad de las parroquias, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de los bomberos, en el ámbito de la sociedad civil en general, y es servicio, o sea, al final, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, porque también el ejercicio de la profesión implica solucionar problemas de personas en concreto y que requieren una vida más privada, al final también sigue siendo servicio. ¿Tu mayor virtud? Yo creo que es la disciplina, porque de todas las cosas que te he ido comentando requieren un tratamiento extremadamente riguroso para poder cumplir todo
y para poder llegar a la meta en los tiempos que uno se ha establecido, y para eso hay que partir rigurosamente. Y esa disciplina que yo tengo, que es real, la puedo concretar incluso en el día a día, en mi agenda diaria. Yo generalmente me levanto a las 5:30 de la mañana, porque voy al gimnasio y parto el día con actividad deportiva. Y a las 8:30, máximo 8:45, estoy sentado en mi oficina, ya atendiendo todas las causas propias de mi profesión de abogado y ejerciendo una labor en las múltiples actividades que realizo. Y para eso se requiere una agenda ordenada y cumplimiento disciplinado de esa agenda. ¿Qué emoción te provoca la política? Bueno, ahí son emociones encontradas, porque efectivamente es una situación a veces difícil de entender, y es una emoción que impacta cuando uno observa de que no se solucionan los problemas concretos que tienen los chilenos en general y los porteños en particular, y observamos que los políticos se desgastan en palabras, en discusiones, incluso a veces vemos programas de televisión que se sacan los ojos los políticos, claro, obviamente. Y al final la gente que tiene una buena sintonía para ver esos programas, pero queda lo mismo, se sacan los ojos los políticos y las personas siguen con sus problemas diarios de todos los días, y eso a veces es algo desmotivante, porque al final yo prefiero ser mucho más práctico y ejecutivo, pragmático, en decir, esto se hace porque esto es lo que soluciona. O sea, ¿desmotivación sería la palabra? Así es. Perfecto. Estamos compartiendo el capítulo, en este caso de Voces que Marcan, junto a Rafael González, político. ¿Cómo te definirías tú? ¿Político más que abogado? ¿Abogado más que político? ¿O va de la mano? Bueno, yo me definiría como Rafael González, pero sinceramente soy más abogado que político. Mira, perfecto. Ahora queremos justamente conocer, Rafael, un lado más personal tuyo, ya, en realidad ir conociendo para todas las personas el lado B de Rafael. Vamos a ver, ¿qué significa para ti ser porteño, Rafael? Bueno, son muchas cosas el hecho de ser porteño. En primer lugar, valorar la identidad que tiene la ciudad de Valparaíso, que tiene un sinnúmero de proyecciones. También requiere apasionamiento, en el sentido de que Valparaíso requiere poner el énfasis para poder solucionar sus problemas, pero también es prácticamente no sé si la palabra más adecuada es como tóxico, sino que en el sentido de generar mucha adrenalina para poder soportar todos los problemas que van enfrentando la ciudad de Valparaíso día a día, porque al final Valparaíso va terminando termina generando noticias dramáticas en forma permanente, y para poder soportar aquello, o para que los porteños estén habituados a tener que soportar esa gran cantidad de siniestros, de problemas, de situaciones dramáticas, es realmente una situación sorprendente. Pero eso nos tiene que llevar a decir en algún momento, ya basta, pongámonos de pie y empecemos a solucionar. Rafael, todas las carreras tienen grado de dificultad. Hay muchas carreras que en general uno las mira, ingeniero, en tal cosa. Hay muchas carreras que presentan dificultad, pero también hay muchas personas que le tienen un tanto de miedo, entre comillas, a estudiar Derecho, por los libros, por los tomos, por todo lo que tiene que aprenderse. De repente hay muchas personas que piensan que todo es de memoria, o sí o no. ¿Qué fue lo más difícil, o fue muy difícil para ti estudiar Derecho? O sea, sí, es difícil porque, volvemos al punto anterior, se requiere disciplina, se requiere constancia. Son muchas las materias que hay que abordar. Yo me acuerdo que en mi época los ramos eran anuales. Actualmente los ramos de derecho son semestrales. Son semestrales, claro. Y eso implica reducir las cantidades de estudio. Pero me acuerdo que un ramo, derecho penal, el profesor tenía la particularidad que penal 1 era 1 año, penal 2 era 2 años, pero hacía todas las pruebas acumulativas, de tal manera que la última prueba de derecho penal 2 era toda la materia de penal 1, toda la materia de penal 2. Y eso significa, claro, que hasta el día de hoy me acuerdo los conceptos que se pasaron, porque era tanto estudiar, que al final terminaban uno aprendiendo las materias. Pero te tienes que aprender eso de memoria. Sí, efectivamente hay que aprenderse muchas cosas de memoria, pero no saca uno nada si no la aplica al sentido práctico. Entonces, claro, entonces muchas cosas de que eso uno lo va internalizando de memoria, la tiene que sí o sí llevar a casos concretos. Y eso también requiere cierto trabajo intelectual. ¿Cómo vives el tema de la exposición pública, Rafael? ¿Es muy difícil mantener ese equilibrio entre tu vida personal y la exposición pública?
Bueno, ahora ha estado un poco más tranquilo. Yo me acuerdo que la exposición pública que tuve con Wanderers fue mucho más... álgida. Álgida, efectivamente. Y que eso está subordinado exclusivamente a los resultados deportivos. Uno lamentablemente queda sujeto al resultado del fin de semana y uno está siendo evaluado domingo a domingo en función del resultado que tiene el equipo deportivo. Y hay veces que Wander termina perdiendo mucho más de las veces que gana, y eso significa insultos en la calle, ¿por qué no hicieron este cambio? Y cosas que no dependen de uno. O sea, yo soy el presidente del club, yo no soy el técnico o el entrenador para hacer esas cosas. Pero hay mucha pasión ahí. Hay mucha pasión, efectivamente. Al tal punto que pusieron una bomba en mi casa cuando los resultados no se dieron en la pandemia, y claro que efectivamente fueron muy malos resultados deportivos, y uno tiene que comprender que hay hinchas muy apasionados. Pero ahora, en materia de campaña electoral, en campaña política, también viví momentos difíciles. Fueron a vandalizar mi casa, la pintaron entera una semana antes del proceso electoral. Mi papá estaba hospitalizado, mi mamá estaba absolutamente nerviosa porque mi papá estaba hospitalizado, a punto de ser operado, y estaban vandalizando la casa. A mí me abrían la puerta del auto cuando iba en el auto en la calle. Me insultaban, me decían te vamos a matar, y eso claramente una situación difícil de conllevar, pero que al día siguiente de la elección cambió rotundamente. Hay una especie de odio desmedido de la gente, entre comillas. No sé si por la situación política o por lo del club, pero efectivamente muchas veces como que no se miden, como que las acciones no son medidas por el resultado del equipo o porque no queremos que crezcas políticamente. ¿Crees que hay un odio desmedido en la población en general? Yo creo que hay personas que utilizan el odio como instrumento eficaz para generar política. Y eso yo creo que van ciertas personas, no va en la generalidad. No, por supuesto. Y yo creo que esas personas lamentablemente generan un mal concepto también de la actividad política. Yo lo viví. Yo en ese momento, todos los índices de medición, todas las encuestas nos daban un resultado positivo. Yo me acuerdo que la última encuesta que vi una semana antes me daban 7 puntos arriba. Vino un proceso también con Wander, que un partido que no se jugó, que se encargaron a los 5 minutos de echarme la culpa a mí. Yo no tenía nada que ver porque yo ya había estado prácticamente fuera por tema de la campaña. Claro. Pero generó el efecto de que me echaron la culpa a mí y prácticamente habrá hecho cambiar el resultado. Yo igual tengo mis dudas, porque después de haciendo el análisis electoral yo creo que se perdió por otras cosas, de razones absolutamente políticas, pero sí generó una situación mediática muy difícil de llevar, y fundamentalmente por personas que promovían el odio hacia mí. Yo me acuerdo que ese día en que se produce la situación de Wander, por lo menos tengo que haber recibido 1000 llamadas a través de WhatsApp extranjeras, lo cual fue muy difícil de poder saber por qué eran del extranjero, y todas con insultos. Wow. Entonces sí, efectivamente hay que tener un cuero de chancho, como se dice en general, para tratar de sobrellevar eso, que en realidad uno tiene que tratar de priorizar su vocación, su trabajo, porque efectivamente los resultados deportivos no van de la mano del presidente del club, pero efectivamente la gente en general tiene esa reseña de decir, ¿sabes qué? Perdió el club. Obviamente vamos a pegarle a todos los que tengan que ver o que tengan relación con el club, entre comillas. Sí, pero los principales o directamente protagonistas de un resultado deportivo son los que están dentro de la cancha. El presidente no juega. Oye, y ahí Rafael es lo mismo. La verdad es que Santiago Wanderers tiene mucha historia, muchísima historia, ¿cierto? Pero los resultados de los últimos años no han sido positivos en general para el club. ¿Qué pasa con Wanderers en ese sentido con respecto a cómo podemos mejorar los resultados deportivos del club? Que yo sé que no depende de la presidencia o de cómo se organiza el club, quizás sí, pero ¿cómo se puede apoyar en ese sentido para que el club efectivamente tenga resultados mejores deportivos? ¿Cuál es tu impresión ahí? Mira, es una pregunta súper difícil. Efectivamente, yo creo que el presidente no juega, pero sí puede incidir mucho en las decisiones deportivas o las políticas deportivas para poder conseguir mejores resultados. Eso pasa, por ejemplo, en la Universidad Católica, que la Universidad Católica durante 4 años hizo todas las decisiones adecuadamente y lo llevó a tener campeonatos durante 4 años seguidos, y fue súper positivo. Pero después cambió y con las mismas cabezas. Y volvió a lo mismo. Y volvió a lo mismo de siempre. Pero yo igual creo que en el caso de Wanderers tiene que optar por algo más allá de obtener siempre un campeonato.
Yo creo que a lo mejor se puede obtener un campeonato y se podría trabajar para ello. Pero Wander tiene una vocación que va más allá de ser exitoso día domingo a domingo. Tiene una vocación formativa muy importante. Las divisiones inferiores de Wander son muy potentes. Sí. Se desarrolla no solamente un trabajo deportivo en el sentido de poder participar de las competencias, sino que también de formar personas, ¿no? Yo me acuerdo que en mi época teníamos planes de tutoría caturra, de tal manera de que esos niños que a veces tenían que optar entre ir al colegio o ir a entrenar, pudiesen hacer las dos cosas, y les promovíamos clases para que esos niños pudiesen terminar sus estudios regulares, y eso les permitía mejorar sus habilidades cognitivas para poderse desenvolverse adecuadamente en el campo de juego. Pero todo eso queda en la interna y no necesariamente se manifiesta en un resultado del fin de semana. Yo igual creo que se tienen que destinar importantes cantidades de recursos. Wanderers y en general los clubes reciben importantes sumas a través de los derechos de televisión, y eso tendría que estar siempre resguardado para fortalecer un primer equipo y dejar una cuota para fortalecer la formación de jugadores. Y también tiene que seguir una línea que permita generar otros recursos a través de auspicios, a través de los sponsors y a través del ticketing, o sea, de la venta de entradas. De la entrada al estadio. Exactamente. Y eso tiene que generar todo un pozo de recursos que se tienen que reinvertir siempre en el club deportivo, tomar las mejores decisiones en el sentido de que con esos recursos que siempre van a ser acotados, poder traer a los mejores dentro del presupuesto que se tiene. Mira, sí, yo me quedo mucho con lo que hablabas de las divisiones inferiores, que en realidad Wander siempre ha sido cuna de grandes futbolistas, sobre todo de las divisiones inferiores. Creo que es un buen punto para que quede ahí en la memoria de todos. ¿Qué momento de tu vida recuerdas con mayor orgullo, Rafael? Bueno, en parte te lo describí hace algunos minutos. Yo esa vez que Wanderers, el 2019, no podía ascender o no lo querían dejar ascender, yo me terminé peleando, y esto es verdad, me terminé peleando con todos los presidentes de clubes para poder revertir la situación. Se presentaron también acciones judiciales por parte de hinchas. En ese momento yo no lo podía hacer porque había una incompatibilidad también normativa para que el club pudiese ejercer acciones judiciales fuera del ámbito deportivo. Los hinchas lo hicieron y yo creo que eso también ayudó a la causa. Pero cuando después se revierte la decisión y nosotros logramos ascender, quizá en condiciones económicas desfavorables, pero logramos reconocer el mérito deportivo, yo creo que fue una alegría tremenda, porque todos los esfuerzos que se hicimos se logró conseguir adecuadamente. Y el tema de las elecciones yo también lo considero como algo súper emotivo. ¿Por qué? Porque yo, no viniendo del mundo de la política, no siendo parte integrante de un partido político, yo lo abordé también como independiente, apoyado por un partido político, sí logré convencer a un número importante de personas. Salimos segundo en una ciudad altamente difícil. Todo el mundo me decía, es imposible que con el partido que te apoya te vayan a apoyar en Valparaíso, porque Valparaíso tiene otra identidad. Sí, tiene otra historia, justamente. Tiene otra historia. Y a pesar de eso, logramos tener una buena convocatoria y una buena explicación y convencimiento a los porteños. Yo creo que también pasa también por la historia de vida de uno, y eso hay que también expresarlo. O sea, al final muchas de las personas que terminó votando por mí, no necesariamente de mi mismo pensamiento político, y saben cómo yo trabajo en el día a día. Yo me acuerdo de un profesor del colegio que me lo encuentro siempre en misa. ¿Ya? Me decía, yo no para nada con tu partido, pero por ti voy a votar sí o sí, porque sé cómo actúas y cómo trabajas. Y yo se lo agradecí enormemente. Y así como él, muchas otras personas que sí me conocían. Yo me acuerdo que también un obispo muy amigo mío, que lo conocí en la Corporación La Matriz, no voy a decir quién es, pero es el obispo de San Felipe, ¿ya? También ese día de las elecciones vino a votar precisamente y me dijo, yo no me quise cambiar de circunscripción o de distrito precisamente para venir a votar por ti, porque a pesar de que no comparto para nada con tu partido político, claro. O sea, hay que votar por la persona. Creo que en realidad es muy importante eso. Por lo menos en una elección de alcalde, porque es algo súper local y solo los porteños saben cuáles son nuestros problemas, y eso es algo evidente. En Santiago no nos van a venir a decir cuáles son nuestros problemas. ¿Qué opinas tú de las personas que se postulan al sillón edilicio, pero en realidad vienen desde otra ciudad, de Santiago, desde otra ciudad? O de Punta Arenas. Claro. ¿Qué opinas de eso tú? Yo creo que es incorrecto la situación que aconteció con Jorge Sharp, yo lo voy a decir con nombre y apellido. Yo creo que fue muy infausto para la ciudad de Valparaíso. Claramente no conocía los problemas que tenía la ciudad, y él siempre utilizó su posición como alcalde como un trampolín político. Por algo ahora quiere ser el candidato a senador. Él no solucionó ninguno de los problemas, y muchas de las cosas que son parte de su derecho
diferencia como gestión, yo creo que no abordaba los temas más urgentes de la ciudad. Y eso es precisamente porque tiene una concepción teórica, una concepción muy política de lo que es la gestión edilicia o de alcalde. Y yo creo que lo mejor que puede ocurrir es que sea una persona originaria de la ciudad, que sepa, que haya vivido, que haya recorrido la ciudad para poder enfrentar esos problemas. Rafael, ¿a quién admiras tú en cualquier ámbito? ¿A quién admiras y por qué? Mira, primero, por una razón obvia, yo soy una persona católica y por tanto soy admirador de Cristo. La hoja de ruta que uno tiene es el Evangelio, el plan estratégico más perfecto está ahí en la palabra de Dios, en el Evangelio, claro. Y uno admira a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a dar la vida por uno para la salvación de nuestras almas. Ese es el objetivo final que tiene la Iglesia Católica y nuestra fe. No, por eso no es una ONG. Pero eso desde el punto de vista religioso o trascendente. Pero desde el punto de vista político, a mí siempre me ha apasionado la forma de enfrentar la vida o la solución de los problemas por parte de Jaime Guzmán, ahora como algo muy, muy actualizado o moderno, pero en la historia de Chile también tenemos que ver otros personajes muy parecidos a él, como fue, por ejemplo, Diego Portales, que teniendo toda una vida muy trascendente dentro de la gestión pública, pudo conducir o construir los cimientos de la República. Y que hay otras personas que teniendo mucha influencia en Valparaíso también trascendieron notablemente. Por ejemplo, Federico Santamaría, que teniendo muchas cosas quizás distintas, yo creo que sí él genera una trascendencia importante por su vida filantrópica dentro de la ciudad. Y en eso yo también he tratado de ser súper copión, si se puede decir, sí. Porque yo como participo en varias fundaciones de sociedad civil, de ayuda civil, tratamos de gestionar recursos para ir en ayuda a la sociedad civil de las personas que están en mayor necesidad. Y una de las formas es la forma que él lo planteaba. Rafael, te invito a una sección del programa que se llama Armando el Ranking y ya estamos de regreso. Porque cada uno tiene su propia tabla de posiciones. En Voces que Marcan, esto es Armando el Ranking. Armando el Ranking. Aquí hay que jugar, Rafael, desde lo que más te gusta a lo que menos te gusta, ¿vale? Yeah. Entonces vamos a ver. ¿Y qué en realidad escogimos para ti? Presidentes de Chile al retorno de la democracia, ¿ya? Yeah. Eso va a ser como a ver cómo juega Rafael en este caso. Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos. Ordéname sus presidentes desde el que más te gusta, en el ámbito que tú quieras, hasta el que menos encuentras tú que no sé si lo hizo bien o no. Ordénalos tú. Bueno, una pregunta extremadamente difícil porque ninguno de los tres me gusta y vamos a tener que hacer un trabajo muy, muy específico. Mira, por todo el impacto económico, el que yo creo que más podría estar cerca de uno sería Ricardo Lagos, porque efectivamente se generaron acuerdos importantes a nivel transversal en Chile durante esa época que fueron liderados por él, que permitieron un crecimiento del país. Lo mismo aconteció con Eduardo Frei. En el caso de Patricio Aylwin, tiene la trascendencia de haber sido el primer presidente post-gobierno militar y eso significó llegar a algunos acuerdos de máxima relevancia para el desarrollo normal o institucional de Chile. Y eso tiene mucho valor. Por eso sería Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Patricio Aylwin. Vale. Obviamente que eso queda a la opinión tuya y va a depender mucho de tu mirada. Eso está absolutamente claro. Vamos a un comercial de nuestro patrocinador que es Siddhartha Grow Shop, que está en Valparaíso, y ya estamos de regreso. Descubre Siddhartha Grow Shop en Valparaíso. Si buscas los mejores insumos para tu cultivo, en Siddhartha Grow Shop tenemos todo lo que necesitas. Semillas, fertilizantes, sustratos, iluminación y mucho más. Contamos con productos de alta calidad y asesoría experta para que tu cultivo crezca sano y fuerte. Encuéntranos en Pedro Montt 2830, local 19, Valparaíso, y lleva tu pasión al siguiente nivel. Cultiva con sabiduría, cultiva con Siddhartha. Síguenos en redes sociales y mantente al día de nuestras ofertas y novedades. Estamos compartiendo un capítulo más de Voces que Marcan, donde cada palabra deja huella. Recuerde que nos pueden ubicar a través de Facebook, Instagram y TikTok y nuestros canales anclas que ustedes ya lo conocen, Spotify y YouTube. Ahí
denle like, comenten los videos, porque obviamente estas experiencias nos ayudan mucho. Si te gustó este video, recuerda comentarlo, recuerda decir, sabes que me gustó el video, darle like y hacer todo lo que sea necesario para que la comunidad de Voces que Marcan siga creciendo. Rafael, volvamos un poco más a la entrevista con respecto al tema de la política, con respecto a tu profesión. ¿Qué aprendizaje sacaste tú de no haber sido elegido alcalde de Valparaíso? Bueno, hay muchas lecciones. Yo después, al día siguiente de lo que fue el resultado, ya con la derrota asumida, yo soy súper analítico y metódico para poder analizar los resultados, porque siempre son una oportunidad de crecimiento y de poder enfrentar los nuevos desafíos de una forma distinta y poder aprender de los errores que uno cometió. Y las mejores lecciones es no haber logrado generar un convencimiento interno, me refiero dentro de nuestro sector, de la derecha o centro derecha, que permitiera llevar un candidato único y de consenso para enfrentar estas elecciones. Y eran prácticamente 5, ¿sí? Y estaba el Partido de la Gente, estaba un independiente muy amigo mío que es Rodrigo Díaz, gran colega al que le mando saludo, el del Partido Social Cristiano, Olivero, que también es un gran personaje y muy motivado. También iba la hija de Elías Figueroa, que si bien no es de derecha, no tiene nada que ver con nuestro sector, sí podría haber generado, por el nombre que tiene el papá, relación. Claro. ¿Por qué? Porque el papá se vincula mucho también a Wonders y por tanto me ven asociado a él. Y de hecho, el papá yo me llevo muy bien con él. Pero entonces eran demasiados candidatos para una opción que tendría que haber sido única, porque era la opción que venía a ser algo distinto a lo que actualmente o lo que se estaba desarrollando hasta ese minuto en la ciudad de Valparaíso. Entonces la principal lección es esa, no haber logrado el convencimiento de los cercanos para haber enfrentado la elección en forma unitaria, incluso los más cercanos, porque yo después de ese análisis electoral o postelectoral o postelecciones pude observar que los más cercanos, que era Chile Vamos, no terminó votando por mí, sino que terminó votando por el PDG, y eso está absolutamente acreditado en los números. Los números no mienten, son muy objetivos y permiten demostrar que gran parte de esa votación se fue hacia allá, y eso digregó objetivamente la votación. Tenemos un problema hoy día en Chile, un tremendo problema, que tiene que ver con los estadios, pero principalmente con la violencia en los estadios. Lo vimos hace un par de semanas con Colo-Colo, pero puede ser la Universidad de Chile, Wanderers, la Española, la Unión Española, quien sea en realidad. Pero tenemos un problema grave. Según tu punto de vista, Rafael, ¿cómo se podría solucionar o cómo podríamos tener vías de solución con respecto a la violencia en los estadios? Lo que pasa es que a mí me toca muy de cerca el tema. Yo presentaba reiteradamente querellas por violencia en los estadios en contra de hinchas. Excluíamos su presencia en los estadios a través del denominado Código 102, cuando es la facultad del club organizador poder excluirlo habiendo elementos o datos fundados. Y lamentablemente, cuando no le tomamos la importancia de que hay hinchas o que se denominan hinchas, pero que en realidad son delincuentes y que son muy pocos, pero que tienen una capacidad de organización que permite manipular el resto, y no enfrentamos a aquellas personas, nunca vamos a poder darle una solución, a tal punto de que hay muchos políticos que presentan proyectos de ley para modificar estructuras organizacionales de los clubes deportivos, para darle la posibilidad que sean los hinchas los que tomen las decisiones al interior de los clubes. Correcto. Y eso es claramente muy contraproducente. Yo me acuerdo un hincha que nosotros sorprendimos en una conducta antideportiva ilícita, y lo colocamos en Código 102 y presentó un recurso de protección porque tienen abogados también, sus organizaciones tal que terminan teniendo abogados, nos gana ese recurso de protección, yo creo que incorrectamente porque teníamos debidamente acreditado el caso, y después se presenta en otro incidente, es detenido y yo voy a la audiencia de control de detención, como en nombre del club, presentando otra querella, y me dice desafiante delante del juez y delante de toda su familia, porque van acompañados. Van acompañados. Claro. Y me dice, te vamos a ganar de nuevo. Y me ganaron. Lamentablemente en esa oportunidad me ganaron. Y después fue uno de los que fue a colocar la bomba a mi casa. Entonces eran reiteradamente, son los mismos que cometen delitos y siguen siendo amparados por el sistema judicial, porque terminan teniendo sus propios abogados defensores y que no permiten
sacar de raíz ese gran flagelo que está afectando a las barras. La gran mayoría, el 99%, son hinchas que les gusta ir al estadio por apoyar a su institución, y a ellos hay que proteger. Por eso, cuando nosotros queremos eliminar esos malos elementos dentro de las barras, es precisamente para proteger a los buenos hinchas, a los que conocen a sus clubes, a los que le apasiona su club. Hay muchos hinchas que van dentro de este concepto de garra brava o barra brava, que ni siquiera saben los nombres de los jugadores. Entonces, si no saben a qué van, son hinchas de su barra o van a generar desconcierto o situaciones delictuales, hay que excluirlo, simplemente excluirlo. Y no generar políticas que vayan en beneficio de ellos, porque al final terminamos siendo comparsas de ellos. Y eso no puede ser. Perfecto, se entiende. En realidad hoy día tenemos la organización delictual. Es súper fuerte lo que decías tú, ellos se organizan súper bien, tienen todo muy, muy esquematizado, pero obviamente que eso hace más difícil. Y quizás en la misma línea, ¿qué consejos podrías dar para que entre todos podamos sacar a Valparaíso adelante? Porque hoy día Valparaíso es penoso lo que voy a decir, pero uno se pasea por la calle Conde, ¿cierto? Por Esmeralda, y de repente está todo rayado, está todo sombrío. ¿Cómo podemos sacar adelante entre todos a Valparaíso? ¿Cuál sería tu mirada y tu consejo en ese sentido? Mira, al final lo que nosotros tenemos que tener es un plan que no vaya más allá de 5 o 10 años, que nos permitan ir definiendo determinadas etapas dentro de ese plan. El primer plan, o sea, la primera etapa más bien, debiera corresponder al diagnóstico, saber cuáles son los principales requerimientos que tiene la ciudad, que no debiese demorar un par de meses. Y quizá debiera ser menos, porque todos sabemos cuáles son esas debilidades que tiene la ciudad. Luego de ellos, generar cuáles son las medidas más inmediatas y tener la suficiente carácter de aplicar esas medidas. Por ejemplo, cuando queremos enfrentar la situación del comercio ambulante, del comercio ilícito, porque para querer proteger al comercio formal, tenemos que tener la suficiente voluntad y decisión y capacidad de decisión de decir, la calle Pedro Montt no puede tener ambulante. La avenida Argentina no puede tener ambulante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a habilitar un sector determinado para que esas personas que siendo porteños y no tienen las oportunidades de tener un establecimiento, puedan tenerlo. Esto se hizo en Perú hace muchos años atrás, a tal punto que el lugar que fue destinado para esos comerciantes ahora es un polo económico de gran envergadura que permite el desarrollo de esas personas y de la misma ciudad. O sea, creció en ese sentido. Creció en ese sentido. Pero eso hay que hacerlo. Y no empezar a buscar evasivas para no hacerlo. Hay rayados en Valparaíso, grafitis en Valparaíso, obras de arte en Valparaíso. ¿Cómo podremos definir esas diferencias? Porque obviamente vamos quedando un poco cortos con ese sentido. Cuéntame un poquitito en eso. Mira, efectivamente Valparaíso en general es un museo, y es un museo extremadamente bonito. Arquitectónicamente hay de todo, pero también tiene una legislación bastante retrasada, a tal punto, y burocrática, a tal punto que no se pueden restaurar o mejorar edificios que siendo patrimoniales, que teniendo toda una historia, me refiero a donde estaba antiguamente la segunda comisaría central, detrás de la parroquia La Matriz, claro, para poder habilitarlo como el Instituto de Neurociencia. ¿Por qué? Porque el Consejo de Monumentos Nacionales establece una serie de elementos que terminan encareciendo imposible de asumir esa reparación. Eso tiene que ser actualizado y tenemos que generar no solamente el cumplimiento del propósito patrimonial, sino que también los incentivos para que alguien, ya sea un público, como era la Universidad de Valparaíso, o un privado, pueda desarrollar una gestión adecuada en ese lugar. Perfecto. Rafael, te invito a la última sección del programa, que es Tu Minuto en Voces que Marcan, y ya regresamos. Queremos que nos dejes lo mejor de ti. Por eso te invitamos a Tu Minuto en Voces que Marcan. Consejos, descargos, besos y abrazos. Este es tu espacio en nuestro programa. En esta sección, Rafael, tú puedes decir lo que te agrade. En realidad, un reclamo, una queja, un agradecimiento, lo que tú guste. Este es Tu Minuto en Voces que Marcan. Bueno, yo primero agradecerles a ustedes la posibilidad de tener esta oportunidad de conversar con los porteños, de expresar nuestras ideas fundamentales como una opción válida de lo que puede ser para Valparaíso desde un punto de vista ejecutivo, solucionar los problemas desde la municipalidad, o legislativo, solucionar los problemas de la ciudad desde la creación de normativa jurídica, también de fiscalización, porque un parlamentario también fiscaliza, pero por sobre todas las cosas,
dar a conocer la triste realidad de Valparaíso, ya no con un solo afán de poder decir está todo malo. O sea, al final todos podemos decir que está todo malo, y sinceramente ya llega a ser molesto que se diga cada rato que Valparaíso está pasando por una situación de abandono, de depresión, que sencillamente da vergüenza el estado en que se encuentra. Pero tenemos que pasar a otra fase, tenemos que pasar a una fase de rescate de la ciudad a través de los diversos protagonistas de Valparaíso. Todos queremos a la ciudad, cualquiera sea la mirada que nosotros podamos tener desde el punto de vista político, religioso, y queremos que a Valparaíso le vaya bien y que a los porteños en general tengan una mejor calidad de vida. Pero para eso necesitamos tener un convencimiento de que tenemos que reaccionar y en comenzar a trabajar en cosas concretas para a favor de la ciudad. Y eso es lo que nos debe motivar a partir de ahora. Dejemos de lado ese concepto negativo de encontrar a todo malo, sino que pasemos a esa fase de empezar a ejecutar cosas, cualquiera sea la posición que uno tenga, para el beneficio de la ciudad y sus habitantes. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que el mensaje final súper bueno, y agradecerte también a ti por toda la gestión, porque hay que contarlo también, y en esa disciplina que tú mencionabas, Rafael llegó puntual a la hora, Rafael cumplió con todo lo que habíamos conversado, así que impecable en ese sentido. Agradecerte como invitado a este proyecto que se llama Voces que Marcan, que justamente busca conversar, tener un espacio dentro de la red que tenemos hoy en día, ¿cierto? Tener un espacio para conversar, para tener la experiencia, porque efectivamente cada voz marca una huella distinta en cada persona. Rafael, te tenemos, ahí me costó un poco, te tenemos un regalito, Rafael. Muchas gracias. Por el programa, ahí está el regalito de Voces que Marcan, y la verdad es que, insisto, agradecido de todo. Ahí está todo, por supuesto. Muchas gracias, Rafael. Y nosotros, amigos, nos encontramos la próxima. Recuerden que nos tienen que seguir en YouTube, y principalmente en YouTube, ahí en Spotify también, porque ahí en realidad están nuestras redes sociales todas súper amplias y creciendo cada día más. Esto es Voces que Marcan, donde cada palabra deja huella. Muchas gracias, Rafael. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias por acompañarnos en Voces que Marcan. Cada historia es una oportunidad para aprender y seguir creciendo. Nos encontramos en el próximo episodio, porque las voces que marcan nunca se apagan.